Ahora le queremos dar la bienvenida a Samantha Marco, nuestra nueva columnista. Samantha, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Samantha? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo Bien, muy en orden? todo en orden. Feliz Halloween, chicos. Yo quería preguntarte, ¿cómo te puedo nombrar? Samantha, Sam, Sammy, ¿cómo te gusta más? Como más te guste, como Sam, Sammy, Samsa, me dicen. La verdad tengo tantos apodos que ya el que me digas queda. Bueno, te damos la bienvenida a esto que es Elocuencia. Con vos ya estuvimos hablando hace un tiempito en una nota muy interesante de astrología. Acá mis compañeras son muy cholulas de lo que es eso. Yo también me gusta, sigo. Así que bueno, igual también estamos en una fecha especial. Estamos haciendo la previa de lo que es el Halloween. Y acá queríamos saber qué relación hay entre esta fecha y lo que es la astrología. Genial. Para empezar a explicar un poco todo este tema, primero me es inevitable tener que hacer un trasfondo histórico como para que se entienda, ¿no? Claro. Cómo es toda esta movida. Entonces, antes de abarcar toda la parte del misticismo, vamos a hacer una breve introducción, un chiquito contexto, digamos, como para que se sepa de dónde viene todo esto, ¿no? A ver, Halloween nace en un contexto histórico dentro de una cultura que son los celtas, que es un pueblo de la Edad de Hierro en donde se habitaban diversas regiones de lo que hoy sería Francia, Escocia, Inglaterra, Irlanda, ¿sí? Así que, ¿qué es lo particular? Son ellos quienes inician este ritual del 31 o 30 de octubre, en donde ven terminada el verano, comienzan a caer las primeras hojas otoñales, e inevitablemente estamos hablando de un fin de ciclo y comienzo uno nuevo, porque esto cambia el tipo de cultivos que ellos, tanto hombres y mujeres, trabajaban, ¿no? Entonces de ahí que nace este ritual, digamos, de agasajar a los muertos y como que, nada, dejar que vengan a este mundo. El fin de año céltico, que según la ficha de la historia, concluye un 31 de octubre y, bueno, te habíamos dicho que espera que estas almas vuelvan. Lo particular de todo esto es que en realidad Halloween no se llama Halloween. ¿Cómo es el Este nombre? es el dato, se llama Samhain, como mi nombre, Sam, pero con la Sí. H, Hain. Y después, posteriormente, pasó a ser el Día de Todos los Santos, para después, en la traducción al inglés, llamarse Halloween. Esto es súper interesante. Halloween en realidad es prehispánico, es decir, antes de que los colonizadores españoles lleguen a América, entonces Claro. esto ya existía. Y tiene un trasfondo mucho más terrorífico, porque en realidad, si quieren saber algo, el 31 arrancan todos los rituales de preparación, pero el primero es el Halloween, donde se celebra, digamos, la vuelta de los niños, y el 2 de noviembre, este sería el primero, y el 2 de noviembre en la vuelta de los adultos, ¿no? De esos espíritus grandes. Pero bueno, vamos a arrancar un poco con cuál es la onda ahí con la astrología, que es lo que más nos interesa. ¿Qué es lo que tiene de particular? Que cuando hablamos de mundos que se entrelazan, de rituales y miticismos, la astrología acá llega para explicar algunas casualidades energéticas, que es el mes Escorpio. Y Escorpio es el octavo signo del zodíaco, es un signo de agua ligado a las emociones, y su principio energético es la energía femenina o yin. Que en astrología, como no hablamos de género, hacemos referencia a una energía mucho más receptiva y pasiva, más que de acción. Así que siempre, desde el 21 o 22 de octubre, recordamos que el horario solar anual cambia, entonces no es lo mismo, por ejemplo, un Escorpio que nace el 20 de octubre este año, que no va a ser de Escorpio, va a ser de Libra, que un escorpiano que va a ser el año que viene, en esta fecha, que quizás sea de Escorpio. Claro. ¿Entiendes? Bien, entonces, siempre dependiendo del horario solar anual, el signo que es, el sol, que es vitalidad, es energía, ingresa en este signo hasta el 21 o 22. Si conocen a alguien de Escorpio, saben que es una energía fortísima. Un Escorpio no pasa desapercibido, tiene esa mirada penetrante, y yo siempre digo que para reconocer un Escorpio hay que mirarle las cejas.
Las cejas. Ay, es verdad. Mira. Ahora que me pongo a pensar, es verdad. Tengo muchas amigas escorpianas, sí. Tejidas y muy marcadas. Sí. Que hacen como la mirada tipo... Bueno, más allá del detalle, tenemos algunos ejemplos de figuras públicas como para que quien no conoce tanto la energía escorpiana sepa figuras públicas que son de Escorpio. Por ejemplo, Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Drake, Hillary Clinton, Diego Armando Maradona y, por ejemplo, Alfonsina Storni son algunos ejemplos de esto, ¿no? Personalidades fuertes, ¿no? Sí. Sí. Personalidades que son muy a todo o nada. Sí, tal cual. Y bueno, fíjate que, por ejemplo, Katy Perry sufrió un pique en su vida cuando se separa de, no me acuerdo del actor, que la agarra de una depresión muy fuerte y después resurge como una ave fénix. Sí. Bueno, lo mismo con Diego Maradona, bueno, con todos estos personajes, ¿no? Lo que tiene que quedar muy en claro, de que Escorpio es un momento energético en la rueda zodiacal en donde no hay máscaras y caretas. No te la caretean, dan el hueso. Porque vienen a este mundo a lidiar con lo tabú, con lo que no se dice, pero se ve tras bambalinas. La vida y la muerte, la violencia, los abusos y excesos, las mentiras, las manipulaciones. Son cosas que son muy evidentes para los escorpianos y las viven mucho en su vida. De hecho, pregúntenle si conocen a alguien de Escorpio o con luna en Escorpio, si ha habido una muerte cerca en su vida al momento en el que ellos nacieron. Ah, mirá. Dato. Qué locura. Sí, están muy rodeados de estas crisis, de estos duelos. Vienen siempre después de algo, una muerte trascendental, justo cuando están por nacer o los primeros años de vida. Pero bueno, vamos al tema. Imaginen que para alguien que nace con una fuerte carga escorpiana, no es nada fácil lidiar con este costado de la vida en donde naturalmente se entiende la fragilidad del todo. Entonces, ¿qué tiene que ver Halloween con la energía de Escorpio? ¿No? Bueno, justamente Halloween habla de un rito de pasaje, entonces desde un estadio que es obligatorio en la vida, que todos vamos a pasar y que no es más ni menos que la muerte. Ese proceso de Escorpio. Entender que la energía, cuando queda atrapada en una forma y luego se libera, puede crear otra forma. ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto. Sí. Sería como tratar de volver a nacer, o sea, es algo que termina para resurgir otra vez con otra cosa diferente. De otra manera totalmente. Exacto, bien ahí el enganche. ¿Por qué? Hay un ejemplo muy claro que voy a dar ahora, que es el proceso de descomposición de la materia. ¿Quién no tiró una bananita en la calle y vio como, no sé, en el patio de la casa? Pongamos todos tenemos patio. Todos vimos ese bichito pobre que se murió y se la llevaron las hormigas. Bueno, a medida que se produce la desintegración de la materia, se libera energía que es aprovechada por otros organismos. Entonces, eso representa Escorpio, que tiene correlación con una fecha tan espiritual y transformadora como Halloween, ¿no? Yendo un poco más al hueso, a Escorpio lo rige Plutón, que justamente representa un punto de transición evolutiva en donde no hay marcha atrás. Plutón representa la muerte, el poder personal, pero no muerte como el fin de la vida, porque se habla de muerte y se tocan temas que son tabúes, ¿no? Temas muy escorpianos. Son momentos a los que irremediablemente no podemos volver. O sea, son cosas que suceden. Por ejemplo, un embarazo, un cumpleaños. O sea, ya cumpliste 24, no vas a volver a cumplir 23 nunca más. Por ejemplo, cuando te casás y te divorciás, nunca más vas a volver a ser soltero o soltera, sino que vas a ser divorciado. Entonces, o sea que son momentos que solo se viven una vez. Exacto. Y son momentos plutonianos, marcan un antes y un después en nuestra vida. Por ejemplo, un acto muy plutoniano o muy escorpiano sería ir a terapia. ¿Cómo? Ir a terapia. Ir a terapia, claro, porque te cambia la visión de todo, ¿no? Y ya no volvés a ser la misma o el mismo de antes. Claro, o por ejemplo, una fiesta de 15, ya no sé si se celebran, porque ya estoy muy vieja, pero una fiesta de 15 es una fiesta totalmente plutoniana, porque anuncia que ya la chica o, bueno, quien esté festejando sus 15 años, pasa a otra etapa. Donde
Claro. Claro. Lo mismo sucede con los varones cis a los 18, Sí. que les detectan estos tipos de... Bueno, entonces, eso es muy plutoniano. Y a veces es tan sincrónico todo, como por ejemplo que Halloween, justo el Día de los Muertos, se dé en temporada de Escorpio, como que por ejemplo, yo les digo, bueno, sí, Halloween se celebra el Día de Escorpio, pero también la astrología es tan maravillosa que, por ejemplo, el Día del Periodista se celebra un 7 de junio, si Sí. mal no estoy con las fechas, que es que es el mes de Géminis, que es el arquetipo del comunicador. Ah, mirá mirá, qué vos. locura, todo tiene que ver con todo. Todo relacionado. Bueno, ya que dijiste Está todo Géminis. relacionado. El Día de la Madre, sí. No, seguí. Ah, pensé que había una pregunta. El Día de la Madre se festeja justo en el mes de Libra, que es en el mes de esto de la equidad, de la armonía, estar todos Sí. juntos, de compartir, justo de la entrega al otro, o el mes Libra es el otro. Claro. Entonces, volviendo un poco a esto de Halloween, el rito de preparar estos lugares y el ambiente en una fecha tan especial como lo es el 31 de octubre, en realidad se empieza, voy a contar una anécdota breve, que es que yo tengo una conocida que vivió un tiempo en México y presenció este ritual, que en realidad es un ritual mixteca, que se une con el cristianismo cuando llegan los españoles. Entonces, se celebra diferente en cada estado, pero no pierde la esencia en cuanto a los rituales. Claro. No sé si vieron la película. Sí. ¿Cómo? No sé si vieron la película Coco. Sí. Ujú. Ahí lo Bueno, demuestra la muy recuerdo, bien. Claro. Hay unas flores que se ven en Coco, que es como el puente entre este mundo y el otro mundo. Son unas flores medio amarillentas y naranjas, que se llama el Senpas Juli, si mal no lo estoy pronunciando y no me estoy equivocando. Bueno, son estas flores, me contaba, las que se ponen en las tumbas y se les marca el camino a la casa. Y se les pone en una mesa todo lo que al muerto le gustaba hacer en vida. Si le gustaba fumar, cigarrillos. Ajá, Si le claro. gustaba jugar las cartas. Mira. Son rituales. Entonces, esta metamorfosis de este 31 de octubre es escorpiano por naturaleza. Claro. Y esa danza entre el más allá y el más acá viene a transformarnos de una manera muy plutoniana. Que eso implica quitar capas para ampliar la conciencia y tocar este dolor para que sane y hablar de lo que se tiene que hablar y no ocultarlo, porque de todas maneras, y acá apelo a una frase muy de Gustavo Cerati, que si les gusta las comparto, que tenía luna en Escorpio, y seguramente él sabía estas metamorfosis. Él dice en una de sus letras, camuflaje eficaz, todo lo profundo ama el disfraz. Claro, es verdad. Sabemos innatamente que todo lo que no se dice habla de otras maneras. Sí. Y más allá del miedo que puede generar el Día de los Muertos, en realidad es un día súper propicio para naturalizar estos procesos y además hablar algo que es muy importante, que es el tema del duelo. De Sí. cómo uno va procesando ese dolor. Tal cual, que muchas veces es como un tema, voy a ponerlo en comillas, un tema tabú, que muchos no quieren hablar y se guardan eso. Y creo que es algo para sacarlo afuera y expresar lo que uno siente, lo que uno quiere decir a eso, porque no es nada malo tampoco. Es el sentimiento de cada uno y también lo que le llevó o lo que piensa de esa persona que ya no está más o de, no sé, un animal en su defecto. Tal cual. No sé si leyeron el libro de Gabriel Rolón, que es del duelo, que justamente dice que uno pierde únicamente lo que ha amado, lo que quiere, Claro. digamos. Es verdad. Entonces, y que no solamente se duelan cuando estamos hablando de muerte, una muerte literal de una persona, de un animal, se duelan sueños, se duelan trabajos que no se dieron, se duelan relaciones, Sí. etapas de la vida de uno. O sea, el duelo es súper amplio y es súper escorpiano. Entonces, es momento para naturalizar estos procesos, para entenderlo. Personalmente yo creo que un portal se abre, o sea, los prehispánicos sabían mucho de este tema, y Escorpio viene en este momento a recordarnos la naturaleza del miedo que se genera y también de la resiliencia, porque no por nada se asocia a Escorpio con el ave fénix. Claro. Y
como portal, digamos, como energía, el 31 de octubre es excelente para hacer rituales. Y cuando menciono la palabra ritual, suena muy de bruji, apunto a que cada uno puede llegar a encontrar la forma personal de poder depurar alguna carga o algún dolor profundo para transmutarlo de una manera muy escorpiana, porque al fin y al cabo, bueno, somos seres humanos y esto nos pasa a todos. Ujú. Y bueno, al final vieron que Halloween resulta ser mucho más espiritual de lo que se cree. Sí, es verdad. Y bueno, Claro. Entonces Sí, sería mucho más como espiritual. sería como los días para aprovechar a superar cuestiones de la vida. sí. O a crecer Vieron que O a crecer también, ¿o no? Porque sacarse ese manto de cosas Claro. pesadas Sí. para tratar de un poco es como crecer, qué sé yo. sí, es literal, ¿viste? La frase típica que se usa ahora en la New Age, que es soltar. Sí. Claro. Bueno, pero literal, o sea, suena cliché y a veces repetimos tanto una frase que pierde el sentido original de lo que estamos queriendo decir. Pero es el soltar literal, por ejemplo, para mí sería una fecha especial para de última sentarte a escribir qué es lo que querés depurar Sí, es Sí. verdad. en estos últimos meses. Bueno. Prenderle un fueguito a la cartita y... Tal cual, bueno, justo iba a decir eso. Hay muchos que vos nombraste rituales, hay muchos rituales que yo sé que se hacen de, por ejemplo, escribir todo lo que uno quiere, desea o lo que ya no quiere más y se entierra en una maceta o lo que sea, o si no, se prende al fuego. Para quemar todo eso que no querés o esas vibras negativas o todo eso, ese tipo de rituales. Y después había algunos más, tipo enterrar hojas de tal cosa y esto. Son rituales que vos decís, uy, es re de bruji ese. Pero no, capaz que a uno le hace bien y renueva energías y lo hace transportarse a otro lado. Sí, totalmente. Además, bueno, todo esto Tal cual, sirve... No, que iba a decir Sí. que todo esto sirve para sacar el estigma de lo que se cree que es el Halloween. Sí, ¿no? es Eso verdad. de la fiesta de disfraces que se hace en Norteamérica y todo eso. Esto es mucho más es mucho Más más allá. interesante que solo eso. Recordemos que recién estábamos hablando de lo que dijo Gustavo Cerati con Luna en Escorpio, y que es justo que encima se use en esta fecha disfraz, ¿no? O sea, que Claro. se está queriendo esconder. Tal Claro. Ah, cual, mal. es verdad. No lo había pensado por Además ahí. me re sorprendiste al principio de la columna hablando del origen que es celta de allá de Europa, cuando yo creía que era algo bien de lo que es Norteamérica, de lo que es Estados Unidos, bueno, el Día de los Muertos en México también. No, y todo además eso. en todas las pelis, viste que siempre te lo muestra de un lado más temeroso, de algo Claro. más fantasmal, y no tan de este lado que tiene que ver con el curar y la pureza de cada uno. Sí, tal cual. Y aparte también es súper interesante porque el contexto histórico es necesario para explicar estas fechas y también es necesario explicar el por qué este boom de los ritos, por ejemplo, de hacer un caminito de flores hasta la casa del difunto, desde la lápida hasta la casa. Sí. Porque, por ejemplo, si nos retrotraemos un poco la historia, en 1826 arranca en Europa una epidemia, y luego es una pandemia, de cólera, Claro. que para 1833 todo Canadá, Estados Unidos y México se encuentra asperísimo en este tema, y eso cambia la forma en la que la sociedad comienza a enterrar a sus muertos. Medio tétrico lo que voy a decir, pero antropólogos, historiadores y gente que se dedica a estudiar las sociedades tienen muy en claro que si vos querés estudiar una sociedad, no sé, desde que arrancó la humanidad hasta ahora, tenés que ver cómo entierran a sus muertos para estudiar mira. los cambios que se producen, Mirá ¿no? vos. Claro. Y justamente, sí, es un datazo. Pero precisamente bueno, pasó ahora, por ejemplo, en cómo se enterran a los muertos con la pandemia del COVID-19. Sí. Se eliminaron los velorios, ¿no? Que Claro. también es un proceso de duelo. Sí. Pero en 1833 está como súper marcado esto de que los cementerios dejan de formar parte de la ciudad y empiezan a encontrarse en las afueras de la ciudad. Por eso ese caminito que se hace. Claro, es Empiezan verdad. otros rituales. Es verdad. Bueno, es como decías, en la película Coco te lo demuestra bien cómo es esa transición y esos rituales que hay, que lo ven de otra manera. Y
lo festejan, entre comillas, ¿no? Donde había música y cómo el fallecido hubiese querido que sea así, ¿no? En su vida. Bueno, también veo lo de lo que... Esto es más que nada por lo que he visto de una serie, ¿no? En la mitología nórdica, en lo que hacían antes, que prendían fuego sus cuerpos. No sé si será tan realista como se ve en la serie de Vikings, que en un barco lo prenden fuego y van nadando, así. Pero también es una forma Sí, distinta tal y cual. no los enterraban. Bueno, los romanos también tenían su... Es interesante porque uno va estudiando de cómo la sociedad va tratando estos temas, y los romanos también lo hacían. O sea, no era el Día de los Muertos, pero ellos también conmemoraban. De hecho, también en México hay un santo que es San la Muerte, que todo el mundo festeja. Tal cual. Claro. Y es el santo de justo de los estratos más pobres, y hay todo un culto con eso. Fue esta pandemia de cólera la que cambia la forma de enterrar a los muertos. Habíamos dicho que separa un poco lo que es los cementerios de las ciudades y se empiezan a formarse nuevos ritos. Y un dato para ir cerrando, porque, a ver, mi mamá solía decir que no creía en las brujas y al parecer Halloween nos dice que hay que tener un poco más de cuidado con los vivos que con los muertos. Pero bueno, no creía en las brujas, pero que las hay, las hay. Eso seguro, te lo Y firmo como- ya. Ultra mega dato, habíamos dicho que el tema de la magia que sí existe, en realidad la magia no es más ni menos que nuestros pensamientos. O sea, nosotros tenemos dentro del 1% que vemos manifestado en la realidad tangible, digamos, todo pasa por nuestra cabeza primero, como una idea, como un sueño, como un proyecto, después vamos seleccionando si lo convertimos o no en realidad. Y para cerrar, dato perturbador, pero que yo recomiendo que lo hagan esta noche y por lo menos la que viene, en las mesas de sus casas, Ajá. Sí. todos tenemos, aproximen, por favor, las sillas a la mesa. No dejen las sillas separadas de la mesa, porque están invitando los espíritus que se sienten. Así No, que hay que, papá, cerrá la silla. hay que pegarlas entonces. Pero mientras más pegada mejor, ¿no? Porque en realidad dice la costumbre de que, bueno, uno invita a los espíritus a que se sienten a la noche cuando uno está durmiendo. Ajá. Así que, Mira vos. Ay, Claro. yo igual creo que voy a hacer lo contrario, porque yo quiero que me visiten. Ay, A ver, ¿qué es onda? todo contrario. Después te encargo a las a las 3. 3:33 de la mañana, dice ahí sentado en el comedor, Un ruidito. Y yo digo, Michimoto, ¿qué estás haciendo? Y, Y la no era gata Michimoto. durmiendo al lado mío. ¿Y ahora? ¿Y ahora ¿Y qué? ahora? No, pero bueno, más que interesante, así que todos anoten las sillas. Bien pegadas, sí. Vamos a ver Arrimadas. si lo voy a Arrimadas. implementar. Así que bueno, Sam, muchísimas gracias por la columna. Estuvo tremenda, Tremenda. súper interesante. Así que bueno, te esperamos para la próxima a ver qué es lo que se viene. Por supuesto, con algo más los sorprenderé. Gracias Sí. a ustedes por invitarme. Sí, además tengo preguntas para hacerte para la próxima. Ahora ya nos quedamos sin tiempo y no quería sacar esto de lo que es el Halloween, la relación con la astrología, pero tengo preguntas para hacer para la próxima. Serán bien recibidas. Muchas gracias por invitarme. Gracias, A Ami. vos. A vos, a mí. Así